meditábamos en el hecho de que San Bernardo, obedeciendo a la voluntad de Dios, ingresó a la vida religiosa, se consagró totalmente al Señor para dedicarse a la oración y para dedicarse por entero a Él. Y hoy tenemos que meditar en dos virtudes que fueron muy principales en la vida de San Bernardo y que de alguna manera lo marcaron profundamente y que se puede ver a lo largo de toda su vida. Estas dos virtudes las encontró justamente allí, en el monasterio. Luego de haberse entregado al Señor, comenzó a practicarlas de todo corazón, aunque eran difíciles. Y estas dos virtudes fueron la pobreza y la humildad. Porque él decía que hay que buscar a Cristo pobre en su nacimiento, más pobre en su vida y pobrísimo en la cruz. Jesucristo nació muy pobre, no tuvo lugar donde nacer, nació en una cueva para animales, vivió pobremente, no tenía dónde reclinar la cabeza y murió pobrísimo en la cruz. Le quitaron hasta los vestidos. Y San Bernardo entonces entendió que si queremos imitar a Cristo, hay que saber vivir esta virtud de la pobreza. Y él afirmaba también, San Bernardo, que el camino que nos lleva a Jesucristo es también el de la humildad, según aquellas palabras de nuestro Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. La vocación de Bernardo era vocación a la pobreza y a la humildad, a dejarlo todo por Cristo. Y él decía que la humildad reúne a las virtudes, las mantiene unidas y las perfecciona. Por eso el que no es humilde, de algún modo, le falta todo. Y decía también que grande es la pobreza, pues tan ligeramente se vuela con ella al reino de los cielos. Estas virtudes, la pobreza y la humildad, resaltaron considerablemente en la vida de nuestro patrono, haciendo de él un monje santo y un cristiano ejemplar. Nosotros, aunque no seamos monjes, también debemos practicar estas virtudes, la pobreza y la humildad, según nuestra propia vocación, como nos lo pide el Señor. Pero es muy necesario ser pobres y humildes para entrar en el reino de los cielos. Cuando sus familiares le preguntaban por qué quería ingresar a la orden del Císter, a esta congregación nueva y muy pobre, San Bernardo decía que hacía falta hacer un ataque frontal al mundo y que los únicos dispuestos a realizarlo son los monjes del Císter, decía él. Hace falta, decía, atacar al mundo, y los únicos que lo están haciendo eran esos monjes que vivían en el bosque, en soledad y pobreza. Y él decía, allí la pobreza y la humildad son absolutas. Y luego de varios años viviendo como monje, entendió algo muy importante. Y esto es muy interesante. San Bernardo, un hombre que era un hombre muy inteligente, se dio cuenta de algo que realmente nosotros también debemos prestar atención. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, se nos cuenta que Jesucristo subió a un monte y desde allí predicó un sermón que se lo conoce como el Sermón de la Montaña, que de algún modo es el sermón que nos presenta toda la verdad del Evangelio. Todo lo que implica ser cristiano está en ese sermón de nuestro Señor, en el monte. Y él comenzó con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que son esas 8 oraciones en las cuales nuestro Señor nos presenta el camino para llegar al cielo, el camino para ser otro Cristo. Y la primera de todas esas bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Y San Bernardo se dio cuenta de que esta bienaventuranza está en el tiempo presente. Porque nuestro Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ahora es el reino de los cielos. Mientras que las otras 7 bienaventuranzas, siempre nuestro Señor promete algo en el futuro. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Pero no es así con la pobreza, dice San Bernardo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ahora el reino de los cielos. Por eso es muy importante meditar en esta bienaventuranza, que es la primera, que es de algún modo la puerta que nos hace ingresar a la doctrina de Jesucristo. Y entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿qué significa ser pobre de espíritu? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Pobre de espíritu significa no tenerlo nada? No, no significa eso. Significa que mi felicidad está solamente en Dios y en nada más. De tal modo que yo no necesito nada más que Dios para ser feliz. Por supuesto que tengo dinero, que tengo un trabajo, que tengo una casa, un carro, que tengo salud y quiero tener esas cosas, pues las necesito. Pero ninguna de esas cosas tiene que ser parte de mi felicidad, de tal modo que yo no dependo de nada, sino solo de Dios. Y ese es el pobre de espíritu. Y cuando uno es pobre así, que no está apegado a nada, sino que su corazón es libre, entonces uno posee el reino de los cielos. Uno se vuelve rey, porque no es esclavo de nada, sino que es libre. Solo necesita a Dios, solo Dios basta. Eso es la pobreza de espíritu, el desapego. El saber usar de las cosas con señorío, con reyesía. Las cosas no me dominan, yo no las necesito. Yo solo necesito a Dios para ser feliz. De tal modo que si Dios quiere quitarme algunas cosas, no hay problema, solo Dios basta. Todos los cristianos, todos nosotros debemos ser pobres de espíritu, ser libres, no depender de nada ni de nadie para ser felices, sino solo de Dios. Y podemos entonces reflexionar cuántas veces en nuestra vida nos hemos entristecido, nos hemos enojado porque nos faltaban algunas cosas. Y entonces ahí descubrimos que no somos pobres de espíritu y que todavía tenemos que conquistar esa virtud. Solo Dios basta. Debemos desapegarnos de todo lo material, entonces el reino de los cielos es nuestro. No hay que buscar la felicidad más que en Dios. San Bernardo lo hizo así. Por eso se hizo monje, siguiendo la voluntad de Dios. Vio que Dios le pedía eso y adelante. No le puso condiciones a Dios. Solo Dios basta. Debemos ser entonces pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, esta pobreza se alcanza solo si somos humildes. Vivir esta bienaventuranza requiere la actitud espiritual del verdadero pobre, la humildad, porque el pobre de espíritu se reconoce necesitado y dependiente de Dios y entiende que todo lo recibe de Él. Y aquí tenemos como una contradicción, como una paradoja. Por un lado, el pobre de espíritu es totalmente independiente, libre, no necesita de nada para ser feliz.
pero lo necesita a Dios y depende de Dios. Es una libertad absoluta de las cosas, de todo, y una entrega completa a Dios que se da en la humildad. Por eso hay que saber, por un lado, desprendernos de todas las cosas en nuestro corazón para ser libres, pero por otro lado, aferrarnos a Dios, porque Él solo es nuestra felicidad. San Bernardo lo entendió así, y por eso él se dedicó a estudiar esta virtud de la humildad. Escribió muchos libros acerca de ella, y escribió los 12 grados de la humildad, que es un escrito muy famoso de nuestro patrono, donde describe cómo llegar a ser verdaderamente humildes. Y allí explica en ese libro que el camino para la humildad es la humillación. La humillación. Humillación significa aceptar las críticas, quejas, reproches, burlas o murmuraciones que otros hacen contra uno mismo sin quejarse. Eso es muy difícil. Pero así lo hizo nuestro Señor en la cruz. Lo insultaban, lo flagelaron, lo coronaron de espinas, lo trataban de gusano. Se burlaban de él. Si eres Dios, bájate de la cruz. ¿Y él qué hizo? Él fue paciente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si uno acepta esas humillaciones de cada día, esta persona habla mal de mí y lo sé, y bueno, me quedo callado. No busco venganza. Uno aprende a ser humilde y uno aprende a ser cristiano. Así lo hizo San Bernardo, dedicándose por entero al Señor. Nuestro patrono es uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica, porque vivió en plenitud estas dos virtudes, la pobreza de espíritu y la humildad. Se tomó en serio las exigencias del Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esta misa que ya estamos celebrando la Asunción de María Santísima, a ella le pedimos, humildísima, pobrísima, que nos ayude en el camino al cielo a conquistar estas virtudes. A veces se hace muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible.